cómo explicar, cómo describir un amor tan profundo, es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas. Gracias por acompañarnos. Espero de todo corazón que este tiempo que vamos a estar escudriñando la Escritura sea de mucha edificación y de mucho ánimo para nuestras vidas espirituales. Que sea Dios el que esté enseñándonos a cada uno de nosotros esta noche. En nuestra vida cristiana, nuestras vidas espirituales, a lo largo de nuestro caminar, pasamos por distintos y diversos momentos. Hay momentos en nuestra vida cristiana que nuestra fe está firme, que nuestra fe está sólida, que estamos continuamente creciendo espiritualmente, pero hay otros momentos en los cuales nuestra fe comienza a debilitarse, hay momentos en que nuestra fe comienza a menguar, hay momentos en que nos comenzamos a debilitar espiritualmente. Hoy vamos a estar conversando un poco acerca de algunas cosas importantes que vemos en el libro de los Hebreos. Le invito a abrir su Biblia conmigo en el libro de los Hebreos. El autor de los Hebreos le va a escribir a hermanos que están pasando por una situación de desánimo espiritual. Su fe ha menguado. Vemos a lo largo de todo el libro de Hebreos, vemos exhortaciones y advertencias a no decaer, a no desmayar, a no fluctuar, a prestar con mucha atención a las cosas que han oído. Vemos una y otra vez un llamado de parte del autor a que su fe no mengue y no decaiga. Por ejemplo, en el capítulo 12, en el versículo 12, capítulo 12, versículo 12, por lo cual levantaos las manos caídas y las rodillas paralizadas. Algunos de los hermanos en el camino se han detenido, las rodillas se le han paralizado y los brazos se le han caído. Si nosotros vemos ahí en el 12:3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, mira cómo termina el versículo 3, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En el capítulo 10, en el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Es probable que por la mente de algunos hermanos no solamente se haya detenido en el camino, las rodillas se le hayan paralizado y los brazos se le hayan caído, sino que alguno de ellos ha pasado por la mente de alguno de ellos retroceder. Miren, por ejemplo, el capítulo 10, ahí mismo en el versículo 23, hay un llamado a mantenerse firme sin fluctuar. ¿Y eso es por qué? Porque algunos hermanos están siendo fluctuantes. La fe de algunos se ha debilitado, la fe de algunos ha decaído al punto que están siendo fluctuantes. Entonces vemos exhortaciones, vemos palabras de ánimo, vemos llamado de parte del autor del libro a los destinatarios a que no dejen que su fe mengue, a que no se detengan en el proceso de crecimiento espiritual, a que se mantengan firmes sin fluctuar y que no pase por la mente de ellos bajo ningún concepto el retroceder. Hay por lo menos, entre varias más, pero por lo menos hay 3 razones o 3 cosas que producen desánimo espiritual en nuestras vidas. Y las podemos ver, por ejemplo, ahí mismo en el capítulo 10. En el capítulo 10 vamos a ver 3 cosas que pueden traer desánimo espiritual a nuestras vidas. En el versículo 32, 33 y 34, el autor nos va a hablar acerca de vituperios, gran combate de padecimientos y tribulaciones. Los hermanos a los que él escribe estuvieron atravesando, pasaron momentos de gran combate de tribulaciones, pasaron gran combate de padecimientos, tuvieron que sufrir vituperios, pasaron por momentos de muchas dificultades. Si ustedes ven el versículo 34, porque de los presos os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Ellos sufrieron, padecieron, algunos terminaron en la cárcel, otros lo perdieron todo. Entonces, una de las razones, una de las causas o un motivo que puede generar desánimo en nuestras vidas espirituales,
algo que puede hacer que nuestra fe mengue son las tribulaciones, las pruebas, los vituperios. Hemos estado atravesando el año 2020 y el año 2021 por muchas aflicciones y hemos visto cómo la fe de muchos hermanos se ha fortalecido, pero también cómo la fe de muchos hermanos ha menguado y se ha debilitado. Otra razón, otro motivo que puede causar desánimo en nuestras vidas espirituales. Miren el capítulo 3 de Hebreos. Siempre vamos a estar en Hebreos, por si acaso. Capítulo 3, en el versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Si hay algo que puede producir desánimo en nuestras vidas espirituales, si hay algo que puede apagar, menguar y hacer que nuestra fe decaiga, es el engaño del pecado. El pecado causa un desánimo en nuestras vidas. El pecado hace que nuestra fe mengue. El pecado hace que nuestras vidas espirituales se detengan. El pecado rompe, daña y destruye nuestra relación con Dios. Entonces, uno de los motivos por el desánimo pueden ser los vituperios, los padecimientos y los sufrimientos, pero otro motivo puede ser el engaño del pecado. Y encontramos un tercer motivo en el capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El dejar de prestar atención con diligencia a Jesús y a su palabra produce desánimo espiritual en nuestras vidas. En el momento que nosotros dejamos de poner toda nuestra atención, todo nuestro enfoque, todo nuestro oído a Jesús y a su palabra, comienzan nuestras vidas espirituales a menguar. Es por eso que hay una exhortación de parte del autor de Hebreos a que es necesario, hay que hacerlo, sí o sí, prestar con diligencia toda nuestra atención a Jesús y a su palabra. Entonces, debemos prestar toda la atención a Jesús y a su palabra. Debemos ser cuidadosos de no ser engañados por el pecado y debemos mantenernos firmes y fuertes en medio de los vituperios y los padecimientos. Ahora bien, todo el contexto y todo lo que nosotros vemos indica que los destinatarios, como dije al principio, están atravesando por un momento de desánimo espiritual. Su fe ha comenzado a menguar, ha comenzado a decaer. Ahora bien, el autor de la carta, el autor del libro, hay algo que quiere transmitirles que es importante. El autor quiere motivar a los destinatarios, haciéndoles recordar algunas cosas que aunque ellos las saben, deben tenerlas presentes y es importante que usted y yo las tengamos presentes en esta noche. Dos cosas quiere transmitirles importantes el autor de los Hebreos en el capítulo 9 y en el capítulo 10. Vamos allá, capítulo 9 y capítulo 10. ¿Cuáles son esas dos cosas importantes que el autor quiere decirle para que ellos recuerden, para que ellos puedan tener presente y para que terminen de entender? En el capítulo 9 vamos a encontrar desde el versículo 11 hasta el versículo 28, el autor nos va a hablar de la eficacia de la sangre de Jesús. Si hay algo que nos debe motivar es recordar la sangre de Jesús y la eficacia que la sangre de Jesús tiene. En el capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el versículo 18, el autor nos va a hablar acerca de el poder permanente del sacrificio de Cristo. Tenga presente estas dos cosas. ¿Por qué? Las vamos a desarrollar. En el capítulo 9 vamos a ver la eficacia de la sangre de Jesús. Lean conmigo desde el versículo 12. Capítulo 9, versículo 12. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo
habiendo obtenido eterna redención. Nos comienza a hablar en el versículo 12 que no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por la propia sangre de él. ¿Entró cuántas veces? Según el final del versículo 12. Una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mira el versículo 13. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cómo comienza el versículo 14? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Entonces el autor aquí en el capítulo 9 nos va a hablar acerca de la eficacia de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no tiene ninguna comparación con la sangre que se derramaba de los machos cabríos y los becerros. La sangre de Cristo tiene muchísimo más valor, según el versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mira el versículo 23. Versículo 3. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que esto. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús derramó su sangre para purificarnos. Jesús entró, no según el versículo 24, no entró en el santuario, sino en el cielo mismo para presentarse por nosotros ante Dios. Mira el versículo 25, cómo comienza. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Fíjense lo que nos está hablando. Nos está hablando de su sangre, nos está hablando de su sacrificio, su sangre y su sacrificio que santifica, que purifica, que da vida. Entró una vez y para siempre, derramó su sangre una vez y para siempre. Mira el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces aquí en el capítulo 9, desde el versículo 11 hasta el versículo 28, vamos a ver la eficacia de la sangre de Cristo. En el capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el versículo 18, vamos a ver el poder permanente del sacrificio de Cristo. Mira el versículo 4, 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La sangre de los toros y de los machos cabríos no nos podía santificar, no nos podía limpiar del pecado, pero la de Jesús sí. Mira el capítulo 10, versículo 9. Capítulo 10, versículo 9. Y diciendo, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante ¿qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Pero esos sacrificios, mira cómo termina el 11, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.
una vez y para siempre, un solo sacrificio, la sangre de él derramada, él entregando su vida para santificarnos, para darnos vida, para redimirnos. Mira el capítulo 10, versículo 14. Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para, léalo conmigo, ¿para cuánto? ¿Por cuánto tiempo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces vemos en el capítulo 10 el poder permanente del sacrificio de Cristo. Vemos la eficacia de la sangre y vemos el poder permanente del sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los que son santificados. Y quizás usted pueda preguntarse, bueno, ¿por qué estamos leyendo tanto? ¿Y por qué estamos viendo todo esto? ¿Cuál es la importancia? Su sacrificio, hermanito lindo, según lo que acabamos de leer ahí en el versículo 14, nos hizo perfecto. Su sacrificio nos trajo el perdón de nuestros pecados, según el capítulo 10, versículo 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Su sacrificio, según el capítulo 10, versículo 18, nos ha redimido. Mira lo que dice el 10:18. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. A través de su sacrificio nosotros podemos presentarnos perfectos delante de Dios. A través de su sacrificio nosotros podemos alcanzar el perdón. A través del sacrificio nosotros podemos ser redimidos. A través del sacrificio nosotros podemos restablecer nuestra relación con Dios. La palabra remisión que usa ahí en el versículo 18 tiene que ver con perdón, con libertad. Su sacrificio nos da libertad. Su sacrificio nos trae perdón. Su sacrificio nos trae vida. Su sacrificio nos hace perfecto. ¿Cómo no valorar el sacrificio de Cristo? Ahora bien, eso no es lo que vamos a ver. Todo esto es una introducción. Sé que leímos mucho y que están así como, pero ¿hacia dónde vamos? A esto vamos. Versículo 19. Aquí nos vamos a detener y vamos a enfocarnos. ¿Por qué? ¿Cómo comienza el versículo 19? Así que, la expresión así que es la misma expresión de por tanto, por esta razón, por esta causa. Por tanto, por esta razón, por esta causa. ¿Cuál razón? ¿Cuál causa? Por todo lo que venía hablando el autor. El autor quiere que usted y yo no tengamos ninguna duda de lo que tenemos y de a quién tenemos. El autor no quiere que usted y yo tengamos ninguna duda de lo que tenemos y de a quién tenemos. Pero esto que nosotros tenemos y a quien nosotros tenemos, lo tenemos únicamente por la sangre derramada de Cristo y por el sacrificio perfecto que actúa poderosamente y permanentemente en cada una de nuestras vidas. Lo que usted y yo tenemos, lo tenemos únicamente gracias a o por medio de la sangre de Cristo. Hay tres así que, uno textual y dos que los podemos asumir por inferencias. Lo vamos a analizar un poquito más adelante. Ahora, ¿qué es lo bonito del mensaje? ¿Qué es lo que nosotros tenemos gracias a la sangre de Cristo y gracias a su sacrificio perfecto? Según el versículo 19, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Así que, hermanos, teniendo punto número 1, ¿qué tenemos tú y yo esta noche? Libertad, libertad para entrar en el lugar santísimo. Sé que cuando nosotros hablamos de libertad, quizás no entendemos la magnitud de lo que esto representa. Tener libertad para entrar en el lugar santísimo es algo grandioso, es algo majestuoso, es algo inexplicable.
Que usted y yo tengamos libertad para entrar en el lugar santísimo es algo maravilloso, es algo glorioso. Es tan inexplicable, es tan glorioso que en el Antiguo Testamento nadie podía hacerlo. El privilegio que usted y yo hoy tenemos, gracias a la sangre de Cristo, el privilegio que usted y yo tenemos hoy, gracias al sacrificio perfecto y al poder permanente del sacrificio de Cristo que actúa en nosotros, nos da libertad para entrar en el lugar santísimo. Antes nadie podía hacerlo, solamente el sumo sacerdote podía hacerlo y lo podía hacer una vez al año. Mira el capítulo 9, versículo 25. Capítulo 9, versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y solamente lo hacía una vez al año. Ahora, gracias a la sangre de Cristo, gracias al sacrificio que nos hace perfectos, que nos limpia, que nos santifica, que nos ha perdonado, usted y yo tenemos el gran privilegio. Tenemos la convicción, la seguridad, la certeza de que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Hermanito, a veces no medimos la magnitud de lo que eso representa. ¿Sabe lo que significa tener libertad para entrar en el lugar santísimo? Usted y yo podemos estar en la presencia de Dios a cada instante. Usted y yo podemos estar en la presencia misma de Dios en cada momento, en cualquier lugar que nos encontremos, donde sea que estemos, sea cual sea el momento, la circunstancia, la situación, tú y yo podemos estar en la presencia de Dios, podemos estar en el lugar santísimo, podemos estar en su presencia. Y eso es maravilloso. La palabra libertad implica seguridad. Usted y yo tenemos la seguridad, la certeza y la convicción de que en este momento estamos en la presencia de Dios. Usted y yo podemos decir abiertamente, claramente, confiadamente, tenemos la confianza y la seguridad que en cualquier momento, que a cualquier instante, que en cualquier hora, podemos entrar a la presencia de Dios, podemos estar delante de Él. Eso es algo grandioso, majestuoso, inexplicable. Y quizás nosotros no entendamos la magnitud, pero los destinatarios del libro, ellos sí entienden lo que es estar en el lugar santísimo. Ellos sí entienden que por más que hicieran lo que hicieran, no podían entrar al lugar santísimo, no podían estar en la presencia de Dios. Usted y yo somos privilegiados. Tenemos la gran bendición por la sangre de Cristo y por el sacrificio perfecto que Él hizo y el poder permanente de su sacrificio, de entrar y de estar en la presencia del Señor a cada instante. Y eso debe motivarnos, eso debe animarnos y eso debe fortalecer nuestra fe. Hermanito, si su fe ha menguado, producto de las tribulaciones, acérquese a Dios. Hoy usted puede estar delante de su presencia, puede entrar a su presencia con libertad. Si su fe ha menguado, porque ha dejado de escuchar con atención su palabra, hoy sienta el gozo y la alegría de poder estar en su presencia y no se aparte de él ni de ella. Amén. Ahora bien, usted y yo podemos estar en su presencia a cada instante, a cada hora, a cada momento, cada vez que queramos y cada vez que nos reunimos como iglesia, tenemos ese gran privilegio también de estar en su presencia. Es importante entender algo, hermanos. Podemos tener libertad para estar en su presencia, pero no por nuestros méritos,
no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Él hizo, porque ¿cómo termina el versículo 19? El versículo 19 termina diciendo que es ¿por qué? ¿Por qué tenemos libertad para entrar al lugar santísimo? ¿Por qué tenemos libertad para estar en su presencia? ¿Cómo termina el versículo 19? Por la sangre de Jesucristo. No es por mis méritos, no es por lo que yo haya hecho, no es por lo que yo pueda hacer, sino es por lo que Él hizo. Lo que Él hizo por ti, lo que Él hizo por mí, me da la oportunidad, me da el regalo, me da el privilegio de poder estar en su presencia. Por eso, ¿cuántos están esta noche agradecidos con el Señor por su gran y poderoso y perfecto sacrificio? ¿Cuántos estamos agradecidos con Cristo por haber derramado su sangre y darnos la oportunidad y el regalo y la bendición de poder entrar libremente a su presencia? No es por nuestros méritos, no es por lo que hayamos hecho, es por la eficacia de su sangre y el poder de su sacrificio. Su sacrificio nos hizo perfectos, su sacrificio nos trajo perdón, su sacrificio nos redimió, su sacrificio nos santificó. Sienta esta noche el gozo de poder entrar a cada instante en su presencia. Sienta esta noche el gozo y la alegría de poder estar en su presencia, de poder estar con Él. Siéntase agradecido con Jesús por lo que Él hizo por ti y por mí. Ahora bien, esa es solamente la primera. Hay más, hay más. ¿Cuál es la segunda cosa que tenemos? Y que el autor quiere que nosotros estemos convencidos, seguros y que esta noche eso nos motive a poder seguir adelante. ¿Cuál es la segunda? Versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Hermanito lindo, usted y yo ahora podemos entrar, tenemos un camino nuevo y vivo. El camino hacia el lugar santísimo está disponible para usted y para mí. El camino a la vida eterna, el camino a estar en su presencia eterna se ha abierto. Nosotros tenemos la posibilidad de no solamente estar en su presencia aquí, sino la oportunidad de llegar a su presencia eternamente, porque Él nos abrió un nuevo y vivo camino. Y aquí encontramos por injerencia o inferencia la palabra así que. Por esa razón, por lo que Cristo hizo, nosotros tenemos un camino nuevo y vivo. La palabra nuevo tiene que ver con frescura. Refleja algo que está o que ocurrió recientemente. Relata como decir uvas frescas, aceitunas frescas, pescado fresco. Es algo que está nuevo. Somos privilegiados, tenemos la bendición, no solamente de entrar en el lugar santísimo, sino de que Él nos haya abierto a través de su sacrificio y por el derramamiento de su sangre, un camino nuevo y vivo que nos puede llevar a su presencia, no por un momento, sino eternamente. Amén, hermanos. Su carne fue rasgada en la cruz, el velo se rasgó cuando Él murió. El velo del tabernáculo mantenía a los hombres separados de Dios. Sin embargo, ahora la carne de Jesús que ha sido rasgada nos abrió el camino para el Padre. Ya no hay nada que nos separe de Él. Gracias al sacrificio de Cristo, nosotros podemos estar junto con Él, podemos estar en su presencia, podemos tener una relación estrecha y profunda con nuestro Padre. Si el velo era lo que separaba la presencia de Dios del pueblo, si el velo era lo que dividía la presencia de Dios con los demás, ahora ya no hay nada que nos separe de Él. Ahora ya no hay nada que nos aparte de Él. Nosotros podemos llegar a tener una relación estrecha y profunda con Él gracias al sacrificio de Cristo. Usted y yo podemos llegar a alcanzar, estar en su presencia eternamente, porque tenemos un camino nuevo y vivo. Amén. ¿Cuántos se sienten agradecidos entonces esta noche?
podemos estar en su presencia y podemos alcanzar la vida eterna gracias al sacrificio de Cristo. Pero eso no es todo. Me quedan 15 minutos para seguir desarrollando cosas. Hay otra cosa que tenemos. Versículo 21. Versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hermanito lindo, no solamente tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. No solamente ahora podemos decir con plena confianza que tenemos un camino nuevo y vivo que nos puede llevar a la vida eterna, sino que en el camino contamos con un gran sumo sacerdote. ¿Sabe lo que significa de contar con un gran sumo sacerdote? ¿Qué era lo que hacía el sumo sacerdote? ¿Cuál era su responsabilidad y su labor en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era el trabajo que tenía que desempeñar el sumo sacerdote? El sumo sacerdote intervenía, intercedía por el pueblo, por él y por el pueblo delante de Dios. ¿Sabe lo que quiere decir el autor cuando nos dice que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios? Usted y yo contamos con un gran sumo sacerdote que intercede por nosotros delante del Padre cada día. Tenemos un sumo sacerdote que está entrando a la presencia de Dios, que está en la presencia de Dios a cada instante, intercediendo por ti y por mí. Mira las características y las cualidades de este sumo sacerdote. Capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Hermanito lindo, el sumo sacerdote con el que usted y yo contamos, el sumo sacerdote que nos acompaña, el sumo sacerdote que intercede por ti y por mí cada día delante de Dios es misericordioso, tiene misericordia de ti, es fiel, según lo que vemos en el versículo 17. No solamente es misericordioso y fiel. Versículo 18, ¿cómo es? En cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso. Contamos con un sumo sacerdote misericordioso, fiel, poderoso, compasivo, porque se compadece de nosotros porque él también fue tentado. Tenemos un sumo sacerdote según el capítulo 7, versículo 26, porque tal sumo convenía. ¿Cómo es el sumo sacerdote con el que usted y yo contamos? Santo, inocente, sin mancha. Santo, inocente, sin mancha. Mira el versículo 28, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres. Los sumos sacerdotes del antiguo pacto, ¿cómo eran? Débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto y para siempre. El sumo sacerdote con el que usted y yo contamos es sublime, es eterno. Vean lo maravilloso que es poder contar con el Hijo como sumo sacerdote. El sumo sacerdote con el que usted y yo contamos, el sumo sacerdote que intercede por usted y por mí cada día, el sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros, es fiel, es misericordioso, es compasivo, es poderoso, es santo, es sin mancha, es sublime y es eterno. ¿Somos o no somos privilegiados? ¿Tenemos o no tenemos bendiciones en Cristo? ¿Hay o no hay motivos y razones para fortalecernos en el Señor y seguir adelante? ¿Que hay tribulaciones? Sí.
que hay vituperios, sí, que hay padecimientos. Es probable que a veces tropezamos y el pecado nos engaña. Tal vez. Pero que nada nos haga separarnos de este Dios maravilloso, que nos da la oportunidad y el privilegio de tener libertad para entrar en su presencia, que nos ha abierto un camino vivo y verdadero, y que intercede cada día por nosotros. Mira lo que Él puede hacer. Mira lo que Él hace, mejor dicho, como sumo sacerdote, con aquellos que se acercan a Él. Versículo 25 del capítulo 7. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan, a los que por Él se acercan a Dios. El sumo sacerdote con el que usted y yo contamos nos puede salvar perpetuamente. Amén. Volvamos al capítulo 10. Para llevarnos una idea limpia y clara. No hay mucho tiempo para profundizar en el pasaje y ver palabra por palabra de las maravillas que nos quiere reflejar el autor de Hebreos. Pero quiero que piensen esto y se lleve este mensaje claro. Tenemos tres cosas de las que debemos convencernos y estar seguros. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Tenemos un camino nuevo y vivo que nos puede llevar a la eternidad. Y contamos con la ayuda, gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Eso es lo que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Capítulo 10, versículo 22. ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer? Acerquémonos. Hermanito lindo, si su fe ha menguado, si su fe ha decaído, si las luchas contra el pecado las ha perdido, si ha dejado de oír con atención lo que Jesús nos ha enseñado, hoy es un buen día para acercarnos a Él. Acerquémonos a Dios. El autor de Hebreos a lo largo de toda la carta va a motivarnos a acercarnos a Dios. Acerquémonos aquí en el 10:22, en el capítulo 4, en el versículo 16. Capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente, acerquémonos. En el capítulo 7 que leímos ahorita en el versículo 25, Él puede salvar a aquellos que se acercan. Él está listo para salvar perpetuamente a aquellos que se acercan por medio de Él a Dios. Hay un llamado, hermanitos lindos, a acercarnos. Acércate a Dios. Acércate a ese gran sumo sacerdote que intercede por ti. Entra con libertad al lugar santísimo. Acerquémonos a Dios con corazón sincero. Esta noche, hermanito lindo, acerquémonos a Dios con corazones sinceros. Acerquémonos a Dios con verdad. Acerquémonos a Dios con sinceridad. Acerquémonos a Dios con confianza. No importa lo que hayas hecho. No importa si te has mantenido distante de Él. No importa si has dejado de prestar atención a su palabra. Hoy día Él quiere volver a comenzar contigo. Hoy día Él quiere santificarte, perdonarte, limpiarte. Hoy día es tiempo de acercarnos a Él y fortalecernos en Él. Y es interesante que el autor no se excluye. El autor no le dice a los destinatarios, acérquense a Dios, sino dice, acerquémonos. Él también se va a acercar. Él también va a estar con nosotros acercándose a Dios.
todos, absolutamente todos, necesitamos acercarnos a Dios. Esta noche, yo, más que todos ustedes, necesito acercarme a Dios. Esta noche, todos nosotros debemos acercarnos a Dios. Esta noche, todos nosotros tenemos la oportunidad, la bendición y el regalo de poder acercarnos a Él con confianza. Pero acerquémonos, hermanitos, sinceramente. Acerquémonos de verdad. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre. La palabra certidumbre tiene que ver con confianza. Acércate con confianza. Ya lo leímos allá en el capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acércate a Dios. Si te sientes espiritualmente débil, acércate a Dios. Si has perdido las luchas contra el pecado te ha enredado y te ha engañado, acércate a Dios. Él es el único que puede ayudarte. Él es el único que puede sanarte. Él es el único que puede limpiarte. Es el único que puede fortalecerte. Acércate a Dios. Si reconoces esta noche que en medio de tantas ocupaciones o de tantos padecimientos y de tantas tribulaciones, has dejado de prestar atención con diligencia a la palabra de Jesús, acércate esta noche a Dios. Escúchale con atención. Vuelve a comenzar con Él. Amén. No solamente nos acercamos a Dios en plena certidumbre de fe, sino que tenemos que tener la disposición de lavar nuestros cuerpos con agua pura, de purificar nuestros corazones de mala conciencia. Dios quiere limpiarte. Dios quiere sanarte. Dios quiere lavarte. Dios quiere transformarte. La palabra corazón que usa ahí en el versículo 22 tiene que ver con mente. Deja que Dios limpie tu mente. Acerquémonos a Él. Acerquémonos a Él con una mente limpia. Acerquémonos a Él sinceramente. Acerquémonos a Él verdaderamente. Tengamos relaciones estrechas y profundas con Él que vayan más allá de una actividad el miércoles o de congregarnos el día domingo. Eso es importante, es necesario. De hecho, lo va a decir en el versículo 25, que ya lo vamos a ver. Pero mantengamos y desarrollemos relaciones estrechas y profundas con ese Dios con el cual podemos entrar a su presencia con libertad. Esa es la primera cosa que debemos hacer. Segunda cosa que debemos hacer. Versículo 23 al principio. Mantengámonos firmes sin fluctuar. Acerquémonos a Él y mantengámonos firmes sin fluctuar. Mantengámonos firmes, hermanos. Si su fe no ha decaído, si su fe no se ha debilitado, manténgase firme. No se aleje de Dios. Mantengámonos firmes sin movernos, sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hay un concepto similar en el capítulo 4, aunque ya se me está acabando el tiempo. Capítulo 4, en el versículo 15. Versículo 14, perdón. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aquí en el capítulo 10, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Y por qué debemos mantenernos fieles? ¿Por qué debemos mantenernos firmes? ¿Cuál es la razón? Final del versículo 23. El que prometió es fiel. El que te hizo la promesa de la vida eterna es fiel.
el que te santificó, el que te perdonó, el que se sacrificó, el que derramó su sangre por ti, es fiel. Mantente fiel a Él, mantente firme a Él, mantente firme en Él. Acércate a Él con confianza y mantente firme en Él, con Él y a sus promesas. Tercera cosa que debemos hacer. Versículo 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nos acercamos a Él. Nos mantenemos firmes en Él y con Él. Y nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Nos ayudamos mutuamente, estimulándonos, animándonos, incitándonos al amor y a las buenas obras. Desarrollamos nuestras vidas manteniéndonos firmes, viviendo la vida que Él quiere, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Y cuarta cosa que debemos hacer, no nos da tiempo de profundizar esto, pero cuarta cosa, versículo 25, no dejando de congregarnos, no deje de congregarse, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanito lindo, aquel día se acerca. Por eso, hoy más que nunca, acérquese a Él. Aquel día se acerca. Por eso, hoy más que nunca, manténgase firme sin fluctuar. Aquel día se acerca. Por eso hoy, estimulémonos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Y bajo ningún concepto, por ninguna razón, deje de congregarse, sino exhortémonos, ayudémonos, animémonos, enseñémonos a seguir siendo fieles al Señor, porque aquel día se acerca. Para resumir y para que nos podamos llevar una idea clara, porque dije muchas cosas. Si hay algo que nos debe motivar, impulsar y fortalecer esta noche, es recordar y tener la convicción de lo que tenemos y gracias a quien lo tenemos. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Tenemos un camino nuevo y vivo que nos lleva o nos da la oportunidad de estar en su presencia eternamente. Y tenemos un gran sumo sacerdote, misericordioso, fiel, compasivo, poderoso, eterno, que intercede cada día por nosotros ante el Padre. ¿Qué debemos hacer nosotros en respuesta a eso? Acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Mantenernos firmes sin fluctuar. Estimularnos al amor y a las buenas obras. Y no dejando de congregarnos. Porque aquel día se acerca. Y lo que Él prometió, lo va a cumplir. Porque Él es fiel a sus promesas. Que Dios les bendiga, hermanitos. Mucha fortaleza. A seguir adelante. Y si usted está firme y su fe está hoy fuerte, manténgase así. Si su fe ha menguado y se ha debilitado, hoy es un buen día para volver a comenzar con el Señor. Que Dios les bendiga. Busca primero